Buenas noches, mi hermano Esteban Rodríguez. Bendiciones. Bendición, mi amado hermano, que el Señor te bendiga. Amén, mi hermano. ¿Cómo está, mi hermano? Poderoso, poderosísimo. Mira, Aquí poderosísimo ahí. estoy viendo, a ver si estamos así siempre comiendo el carnívoro. Comiendo un poquito para ver cómo estamos, bro. Tenemos que sumergirnos en la escritura, mi hermano Esteban. Como decía, nada de andar ahí solo arribita. No, ¿sabe qué no le he escuchado? Abuelo de pájaro, todavía no he escuchado la frase célebre ahí. Abuelo de pájaro, todavía no he escuchado esa, todavía no. Ayer me la mencioné en una reunión, Carlos Hermi. Estaba conectado, de seguro. Estaba recordando. Vamos a ver abuelo de pájaro. Por ahí está el hermano Martínez, hermano Oscar Muñoz, hermana Silvia en pie ya con nosotros. Un placer que estén aquí con nosotros. Un momento voy a hacer la conexión a Facebook. Ahí está, hermano Oscar, bendiciones. Sí, fuerte, como el maestro de maestros, Esteban Rodríguez, maestro de generaciones. Aquí está su hermano en Quito, el más pequeño en el rebaño. Saludos, hermano. Amén, mi hermano. Voy a hacer la conexión a Facebook, hermano Oscar, para que empecemos, ¿verdad? Con dos himnos y luego para hacer yo la oración y la presentación del hermano expositor. Vamos, siendo la hora exacta, esa frase también sabe de quién es, siendo la hora exacta. Vaya que no me olviden la frase célebre, para nada. Un momento que está cargando, ahora sí. Buenas noches, Dios les bendiga, hermano. Ya estamos transmitiendo directamente en Facebook, ¿verdad? Primero que todo, darle la bienvenida a nuestro hermano Esteban Rodríguez, a nuestro hermano Oscar Muñoz, a nuestro hermano Martínez, a nuestra hermana Silvia Pie. Siendo la hora exacta hoy, vamos a empezar, ¿verdad? Son frases que fueron enseñadas y que tenemos que llevarlas siempre a la obra, hermano. Gracias por estar en este conversatorio bíblico espiritual de la congregación virtual de la Iglesia de Cristo esta noche. Para todos nosotros es un gran honor y una gran bendición el poder compartir y edificarnos en la grandiosa palabra de Dios. Voy a pedirle a nuestro hermano Oscar Muñoz que sea él que entone dos himnos, luego haré la oración y haremos la presentación más del expositor de esta noche. Hermano Oscar Muñoz. Buenas noches a todos, hermanos. A ver si me escuchan bien. Amén, hermano, amén. A ver si me escuchan. Te escuchamos. Fuerte y claro. Ok.
Dice el canto, ok, hermano, bienvenido. Canto 85 dice, dulce, dulce comunión, blanco soy yo, qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Ay, orar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Un hermoso canto, hermanos. Y vamos a entonar un canto más de esos que son cantos que son para hacer ese espíritu cada más fuerte del trabajo que tenemos en Cristo Jesús, demostrando siempre, ¿verdad?, de nuestros corazones que estamos abiertos para el mensaje que trae nuestro hermano Esteban Rodríguez. Dice el canto 84, soy yo soldado de Jesús. Vamos a entonar la primera y la segunda estrofa. Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, sufriendo por su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Lucharon otros por la fe, cobarde habré de ser. Por mi Señor yo pelearé, confiando en su poder. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá, en aquella santa Sion. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion.
Amén. Gracias, mi hermano Oscar. Voy a pedirle a mi hermano Martínez que si sea él, por favor, que nos lleve palabra de oración para luego hacer la presentación de mi hermano, del expositor de esta noche. Hermano Martínez, ¿está por ahí? Amén. Amén. Oremos. Excelso, soberano Dios, de que mora en todo lugar en esta noche, oh Dios, un grupo de tus hijos preparados para así alimentar de sus palabras, nutrir cada día más. Y así, Señor, queremos pedirte la dirección en este momento. Sea usted que nos ayude a entender, sea usted que nos ayude a conocer más y más de tus palabras. Y bendice al hermano que ha de entonar su himno maravilloso, Dios, sea usted que le dé el gozo, que le dé el ánimo para seguir trabajando en sus ministerios con ese entusiasmo que cada día usted le brinda. Y la familia de igual manera. Y aquel hermano que ha de coordinar actividades, de programar un espacio para dirigirnos hacia ti, de aprender más de ti, sea usted, oh Dios, con él cada día. Bendice al hermano que ha de exponer su palabra esta noche. Señor, sea usted que le dé ayuda con el conocimiento y la sabiduría que le brinda a él cada día más para que él pueda usar sus palabras correctas y así enseñarnos cada día. Permítale a él todo lo que haya de hacer sea tu santa y divina voluntad. Señor, agradecido contigo en este momento por la vida, por la salud, por la familia, por el alimento que nos provee cada día. Padre, ahora sea usted invitado especial en esta plataforma, Facebook y en diferentes redes, Señor, que ha estado en este momento conectados. Bendice a los hermanos en esta noche que han conectado cada plataforma, que de ese conocimiento, que presten atención cada palabra, cada mensaje de estos hermanos. Agradecido contigo siempre, pidiéndote en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Gracias, mi hermano Martínez, por esa oración. Buenas noches, ¿verdad, hermanos? A esta conversatorio espiritual bíblico de la congregación virtual de la Iglesia de Cristo. Esta noche tenemos el privilegio de tener a nuestro hermano Esteban Rodríguez. Él es maestro de la Escuela Bíblica Las Américas, también es analista en Mañanitas Fuera, allá en Panamá. Y para no quitarle más su tiempo, hermano Esteban, es su tiempo. Bienvenido y buenas noches, hermano. Muy buenas noches, apreciado hermano en Cristo Jesús. Realmente para mí es un honor el estar aquí en esta hora de la noche para que pasemos unos 30 a 35 minutos meditando en los consejos de nuestro Dios. En esta hora de la noche, el tema que se me ha asignado está basado en la primera carta del apóstol Pablo a su hijo en la fe, Timoteo, capítulo 4, el verso 1, podemos leerlo hasta el verso 5. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimento que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La frase que hemos tomado en esta hora para tratar de desarrollar la verdad que queremos presentar es la frase que dice en el verso 1, parte A: algunos apostatarán de la fe. Es triste, pero es una verdad. Y el evangelista necesita dar a conocer la verdad de nuestro Dios.
queremos decir, amado hermano, que era aproximadamente por allá por el año 64 después de Cristo, que desde Macedonia, Pablo le escribe a su hijo en la fe para prevenirle y advertirle acerca de cosas que el Espíritu Santo le había revelado. Timoteo estaba en Éfeso y estaba frente a la congregación, donde había todo tipo de enseñanzas, todo tipo de maestros. Pero Pablo vio la capacidad de este joven en la fe, y en el verso 3, Pablo le dijo, como te rogué que te quedase en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen doctrina diferente, ni presten atención a fábula y a genealogía interminable, etcétera. Se deja ver entonces que Éfeso llegaba a ser un lugar de mucho problema para el joven Timoteo. Habían ahí aquellas personas que más adelante vamos a ver, querían dejarse y querían aparentar ser maestros sin entender ni lo que hablaban ni lo que decían. Así que se le advierte a Timoteo acerca de algunos peligros que estarían por venir. Y esos peligros, primeramente dice Pablo, son predichos por el Espíritu Santo. Así que vamos a ver ese primer punto, la predicción de la apostasía. La predicción de la apostasía. Eso está verdaderamente en el verso 1 cuando dice, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Quién predijo? No fue el hombre, ¿verdad? No fue inclusive ni Pablo. Pablo fue el instrumento que el Espíritu Santo usó. Y Pablo dice que lo que él está diciendo es la revelación clara y contundente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo dice claramente, ¿verdad? Esa frase es importante para nosotros. Ahora quiero hablar de algunos pequeños detalles que nos ayudan a comprender la Escritura. El primer detalle que quiero compartir con ustedes es algunas cosas que deseo señalar. Primero, postreros tiempos. Esa expresión, postreros tiempos, ¿verdad? Es una expresión que en muchos textos de la Escritura señala la dispensación cristiana, ¿verdad? Esa es una expresión que señala la dispensación del Evangelio, la dispensación de la gracia. Fíjese bien, ahora para probar esa tesis, yo voy al profeta Isaías. El profeta Isaías en el capítulo 2 de su libro habló sobre esta frase en particular y él dijo, acontecerá que en los postreros de los tiempos, fíjese bien a Isaías, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Cuándo acontecerá? Le preguntamos a Isaías. Él dice, la iglesia va a ser establecida en los postreros de los tiempos. Esa frase apuntaba al periodo mesiánico. Bueno, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, contrarresta aquella expresión de los judíos que decían que los apóstoles estaban ebrios el día de Pentecostés. Pedro dijo, estos no están ebrios como vosotros suponéis. En el capítulo 2, en el verso 17, Pedro dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que dijo que en los postreros días Dios derramaría su espíritu sobre toda carne. Nótese la expresión, los postreros días. Dios iba a derramar su espíritu. Todo el mundo evangélico y nosotros, miembros de la Iglesia del Señor, creemos que esa promesa se cumplió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés, expresión de los postreros días, Dios cumplió la promesa dicha a Joel, que el Espíritu Santo sería derramado. Pero ahí no termina todo. Si nosotros vamos a Hebreos, en el capítulo 1, el verso 1 en adelante,
el escritor dice que Dios habló de muchas maneras, pero en el verso 2 dice que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿verdad? Ahora preguntamos, y quería hacer esta diferencia porque hay personas que creen que los postreros días se refiere a acontecimientos que van a ocurrir al fin o cerca de la venida del Señor Jesús, de su segunda venida. Y muchos están mirando allá al final del mundo, cuando la Biblia nos enseña que los postreros días, ¿verdad? Dice la Biblia, desde esos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Y yo pregunto ahora, ¿desde cuándo el Hijo nos está hablando? Bueno, desde el día de Pentecostés. Hace 2000 años el Hijo nos está hablando por medio de la palabra escrita por los santos apóstoles. Si vamos más adelante para ir probando, ¿verdad? En primera de Juan, en el capítulo 2, ¿verdad? En el verso 18, el apóstol Juan, hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Hablando inclusive, él le llama a los anticristos. En el capítulo 2, en el verso 18, él escribió de la siguiente manera: hijito, ya es el último tiempo, y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Nótese cómo le llama Juan el último tiempo. Pablo le llama postreros días. Esa frase entonces es significativa para nosotros. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 3, en el versículo 3, Pedro dijo, hablando de los falsos maestros, sabiendo, dijo Pedro, primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. En los postreros días, dice Pedro, vendrán burladores, ¿verdad? Burladores. Y esos burladores, ¿verdad? Lo vamos a ver en Timoteo, que estaban desde el primer siglo, en la dispensación cristiana. Eso es importante. Y por último, Judas, en el verso 18, cerca del Apocalipsis, Judas dijo de los falsos profetas, verso 18, los que os decían en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Ahí hemos resumido entonces la expresión, ¿verdad? Que el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Los postreros días entonces es un término que se refiere a la dispensación de la gracia, que se refiere a la dispensación del evangelio, que se refiere a la dispensación cristiana. Teniendo esto en mente ahora, ¿qué pasará en esta dispensación cristiana? Esa es la pregunta que le damos a Pablo. Pablo, por favor, dime o dinos qué es lo que va a ocurrir en la dispensación y en los postreros días. Pablo va a decirnos, bueno, el Espíritu me dice que algunos apostatarán de la fe. Bueno, los mormones creen, de acuerdo a Mateo 16, 18, que la iglesia se perdió y que Dios le habló a José Smith y por eso, ¿verdad? A través del ángel Moroni le dijo que estableciera una iglesia y que le pusiera a la iglesia el nombre de Jesucristo de los santos de los últimos días, porque la iglesia se perdió, porque la iglesia apostató. Tenga presente esto, pero con el mismo texto de 1 Timoteo 4 podemos refutar esa idea, porque Pablo dice algunos. Pablo no dijo toda la iglesia, Pablo no dijo todos los hermanos, Pablo dijo algunos apostatarán de la fe. Es importante tener presente eso. Ahora, como maestro, estoy llevándome la enseñanza a través, como decir, un sermón textual, sin salirme mucho del texto. Quiero definirle lo que la palabra apostatar significa. La palabra apostatar, aquí en Timoteo, viene del griego afistemi y significa, ¿verdad? Cuya raíz significa renunciar. Significa rebelarse contra, significa abandonar.
griego hay otra palabra, que es la misma palabra apostasía, porque la palabra apostasía ha sido transliterada al español de la misma manera que está en el griego. Y la palabra apostasía viene del griego apo, que significa fuera de, y estasi, que significa colocarse, ¿verdad? Por lo tanto, uniendo las dos palabras, es apartarse o colocarse fuera del camino. Nadie ha apostatado si no ha estado en el camino. Nadie ha apostatado si no ha obedecido el evangelio. Pablo habla a los hermanos en Éfeso, personas que habían obedecido el evangelio. Y dentro de esos que habían obedecido el evangelio, y dentro de esos que eran miembros de la iglesia, dice Pablo, algunos apostatarán de la fe, se apartarán de la verdad, se apartarán de la doctrina. En tercer lugar, quiero dejar bien claro otro aspecto, la fe. ¿A qué se refiere la palabra la fe? Es importante tener presente todos estos términos. Bueno, Pablo habla en este pasaje de la fe objetiva. No habla de la fe subjetiva. Para aclarar a mis hermanos, cuando hablamos de la fe subjetiva, nos referimos a la fe que tiene el sujeto en sí, esa creencia en Cristo, esa creencia en Dios. Pero cuando hablamos de la fe objetiva, hablamos de la fe puesta en un objeto, que en este caso sería la Biblia. El objeto es la doctrina, el objeto es la enseñanza. Bueno, el texto sagrado dice, algunos apostatarán de la fe, ¿verdad? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Siempre me gusta aclararle a mis hermanos cualquier terminología. Y por eso vamos a probar con la Biblia lo que la palabra fe significa. Por ejemplo, tenemos aquí el caso de Hechos, el capítulo 6, el versículo 7, ¿verdad? Cuando la iglesia estaba creciendo, ¿verdad? Y estaba comenzando a ser maltratada por los judíos. El escritor Lucas dijo de la siguiente manera, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Quédese con esa última palabra. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, es decir, a la doctrina, obedecían a la enseñanza del Señor Jesús. ¿Qué se dijo de Pablo más tarde en el libro de Gálatas? Es importante que tengamos esto presente. Los judíos, ¿verdad?, se dieron de cuenta de la conversión clara de Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, en el verso 23, y dice Pablo que decían, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba, dice, ahora predica la fe. Bueno, eso es lo que hacía Pablo, predicaba la doctrina, predicaba la enseñanza del Señor Jesús. Cuando se habla de la unidad del Espíritu, que se habla de un bautismo, en Efesios 4:5, nos dice un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Para hablar de la fe objetiva, una fe tiene la iglesia. Así como tiene un bautismo, también tiene un cuerpo de doctrina. Si seguimos viendo más adelante, ¿verdad? Para ir finalizando en ese punto, dice la palabra de Dios en Judas, el verso 3, a los hermanos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. La fe en ese texto es la fe objetiva, la doctrina, la enseñanza del evangelio. Ahora podemos regresar a Primera de Timoteo, ¿verdad? El capítulo 4, el verso 1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Déjeme decirle, amado hermano, esta descripción, ¿verdad? O estos peligros que amenazaban a la iglesia ya casi
terminando el siglo I, sigue amenazando a la iglesia en el siglo XXI. Satanás no se da por vencido. Él quiere seguir engañando a las almas. El apóstol Pablo mismo le había dicho a los ancianos de la iglesia en Éfeso que de vosotros mismos se levantarán hombres perversos para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces esto significa que los líderes de la iglesia local necesitan estar vigilantes, necesitan estar despiertos, porque los falsos maestros, porque Satanás no duerme. Ahora seguimos ahora en el verso 1 nuevamente. Algunos apostatarán de la fe. Ahora yo le pregunto a Pablo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen los que apostatan de la fe? ¿Verdad? Él me responde de la siguiente manera. Fíjese bien lo que dice Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Aquí hay una palabra clave y la palabra clave es escuchar. Cuando el hombre comienza a escuchar la falsedad, ¿verdad? Viene a ser un motivo, viene a ser un principio que lo puede llevar o conducir a una caída. A veces escuchar, dicen algunos hermanos, yo no veo ningún peligro. Sí, pero ellos se olvidan que Satanás es astuto. Ellos se olvidan que Satanás ha vivido más que todos nosotros. ¿Qué le pasó a Eva, amados hermanos? Piense usted por un momento. ¿Cómo Satanás llegó a donde Eva? ¿Y cuál fue el problema de Eva? El problema de Eva fue que se puso a escuchar. Se puso a escuchar, ¿verdad? A Satanás. Y Satanás vino y le presentó, ¿verdad? Una mentira que parecía atractiva y que parecía una verdad. Satanás no se va a presentar literalmente a donde usted o donde mí y no va a decir, yo soy malo, yo soy perverso, yo causo mucho homicidio, yo causo muchas tragedias en el mundo. Satanás no se va a presentar así. Satanás, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él se disfraza como ángel de luz. Así que la Biblia nos advierte aquí y la Biblia nos dice claramente en este texto, escuchando a espíritus engañadores. Cuando un hermano se convierte por los primeros meses, o yo puedo decir inclusive hasta por el primer año, es bueno advertirle que no necesite escuchar, ¿verdad?, a otras doctrinas hasta que no esté bien sólido en la enseñanza del Señor. Escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonio. ¿Por qué se le llama doctrina de demonio? Bueno, porque tienen su origen en Satanás. Y toda doctrina que no tiene su origen en Dios, tiene su origen en Satanás. Doctrina de demonio. Ahora en el verso 2 estamos listos ahora para seguir hablando en el verso 2. Lo cual consideramos muy importante. Pero antes de avanzar, me gustaría darles un ejemplo o varios ejemplos de apostasía en el Nuevo Testamento. Me gustaría darle varios ejemplos de apostasía en el Nuevo Testamento. Ahí mismo en 1 Timoteo, capítulo 1, el verso 19 y 20. Dice así, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué pasó con Himeneo y Alejandro? Bueno, Pablo dice aquí, ellos naufragaron en cuanto a la fe. Yo creo que usted sabe qué es un naufragio, ¿verdad? Cuando el barco está en alta mar. ¿Qué pasa si se llega a volar por causa del viento? ¿Qué pasa si se llega a voltear por causa de la ola? Están a punto de morir. Bueno, Alejandro y Himeneo llegaron a naufragar en cuanto a la fe. En 2 de Timoteo,
el capítulo 2, el verso 17, Pablo sigue diciendo, y su palabra carcomerá como gangrena. Dice, sobre los cuales son Himeneo y Fileto. Se le agrega otro falso maestro, ¿verdad? Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de alguno. ¿Qué le pasó a Himeneo y Fileto? Dice la Biblia, se desviaron de la verdad. En otras palabras, apostataron. La palabra desviarse de la verdad indica apostasía. Ahí estamos usando el mismo libro, ¿verdad? De las cartas de Pablo al joven Timoteo. Ahora si vamos a 2 Timoteo 3, en el verso 1, nos dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y comienza a hablar de los hombres que habrá, burladores, ¿verdad? Desobedientes a los padres, y la lista es grande. Pero ahora quiero ir al verso 8. El verso 8 me dice, y de la manera que Jan o Jacme y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobados en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todo, como también la fue de aquello. Fíjese bien que Pablo utiliza dos ejemplos de grandes líderes, ¿verdad? De grandes hechiceros que se enfrentaron a Moisés. Pablo dice, Jacme y Jambres resistieron a Moisés, resistieron a la verdad. Ahora es una aplicación y Pablo dice, también estos hoy en día están resistiendo a la verdad. Hay hermanos en este mundo, déjeme decirle, en Iglesia de Cristo, que pasan una vida de cuadrito, porque a veces llegan aquellas personas que desean tener un lugar, pero sin habérselo ganado en la iglesia. Quieren llegar así como un cometa y en el día de mañana ya quiere que se le pongan a predicar, ¿verdad? Quieren llegar para dar órdenes, etcétera, etcétera. Hay que estar con los ojos despiertos. ¿Por qué? Porque los apóstatas o los maestros falsos son muy hábiles. Veamos esto en Judas, verso 3. Y especialmente en el verso 4. Veamos estos ejemplos. En Judas, ¿verdad? Cerca del Apocalipsis, dice la palabra del Señor, no yo, de la siguiente manera. En el verso 3, Judas dijo que debían contender ardientemente por la fe. En el verso 4 nos da 3 características de los falsos maestros, ¿verdad? Y sigue diciendo el texto de la siguiente manera, en el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿verdad? Esa es una de las características de los apóstatas. Ellos entraron encubiertamente, quiere decir, entraron en una forma sutil, entraron en una forma inocente, ¿verdad? Entraron como cualquiera de nosotros entra para formar parte del cuerpo de Cristo. Entraron ahí y nadie los notó. A veces sufrimos de emoción y recibimos a Raimundo y a todo mundo. Es peligroso. Necesitamos tener algo de prudencia. Estos hombres han entrado encubiertamente. No manifestaron los motivos y las razones por las cuales estaban entrando, ¿verdad? El escritor sagrado dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. La segunda característica dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Estas personas, ¿verdad? Les gusta practicar la injusticia y la inmoralidad, la libertad para pecar y para hacer lo malo. Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Qué triste esto que en la iglesia del Señor alguna persona entre por motivos que no sean los correctos. Pero ¿quién conoce el corazón? Bueno, solo Dios. Y por eso muchas veces le permitimos entrar porque no le conocemos a fondo.
Y una vez que a veces están adentro, hacen de la suya. La tercera característica, dice el escritor sagrado, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Las tres características aquí de los falsos y de los apóstatas es, primero, entran encubiertamente. Segundo, ¿verdad? Convierten en libertinaje la gracia de Dios. Y en tercer lugar, niegan a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? Bueno, Pablo, hablándole a Tito, nos da un excelente comentario de cómo ellos lo hacen. Tito, en el capítulo 1, en el versículo 16, este pasaje es tan importante, ¿verdad? Aquí Pablo le dio consejos a Tito. Y en el capítulo 1, en el versículo 16, Pablo dijo, profesando conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobado en cuanto a toda buena obra. Yo quiero quedarme con esa frase que dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pueden ser excelentes maestros, pueden ser excelentes predicadores, pueden ser excelentes personas, pero hay algo que debemos vigilar y ver. No solamente la enseñanza, sino también en la conducta, porque la conducta de una persona habla mejor que un sermón. Y Pablo dice, ellos, ¿verdad? Cuando se habla de palabras, cuando se habla acerca de lo que proclaman, de lo que creen, son tremendos. El problema es que con los hechos niegan a nuestro Dios. Amado hermano, regresemos a la carta de Pablo, de 1 Timoteo, el capítulo 4. Ahora sí estaremos listos para seguir avanzando. En el verso 2, ahora, por la hipocresía de mentiroso, que teniendo cauterizada la conciencia. Fíjese bien, Satanás también tiene sus grandes actores. La palabra hipócrita originalmente no tenía el significado que posee ahora. Antiguamente, un hipócrita era un gran actor, ¿verdad? Y se le conocía de esta manera porque él usaba un disfraz y usaba una máscara para esconder su verdadero rostro. Bueno, después llegó a ser una persona de doble ánimo, una persona de doble cara. Y es lo que nosotros vemos aquí por la hipocresía. ¿De quiénes? De mentirosos. Una de las características que, ¿verdad?, rige a los apóstatas es el engaño, es la mentira. ¿Y a qué se debe tanta mentira? Bueno, el escritor sagrado dice, tienen la conciencia cauterizada. La palabra cauterizada en el texto griego nos da a indicar, ¿verdad?, un hierro caliente que se le aplica a un animal para que lleve una marca de su propietario. En otras palabras, ¿verdad?, nos habla de una conciencia que ha sido ultrajada, de una conciencia que ha sido violada una y otra vez. Y por el hecho de ser violada, ya no le hace caso a la palabra de Dios. Tienen la conciencia cauterizada. No importa lo que diga el predicador, no importa lo que diga el evangelista, y mucho más, no importa lo que diga Dios. Tienen la conciencia cauterizada. Y como tienen la conciencia cauterizada, ahora fíjese bien lo que hacen, y Pablo lo menciona, ¿verdad? Dos ejemplos de su apostasía. Repito, como tienen su conciencia cauterizada y siguen los dictámenes de Satanás con su doctrina de demonio, dice Pablo, hacen dos cosas estas personas en Éfeso. ¿Cuáles son esas dos cosas que ellos hacen? Y están unidas, amados hermanos, están unidas. Número uno, prohibirán casarse. Segundo, mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó. Quedémonos aquí, amados hermanos, unos 5 minutos
para explicarle cada una de estas frases que parecen ser inocentes. Fíjese bien, tal vez usted hoy la mira como muy ruda, como muy que no tiene como un significado, como que no tiene una entrada ni una salida, como que usted puede ver, pero yo no le veo aquello, tanta maldad, ¿verdad? O al otro se lo llevarían al extremo y decir, qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro, están prohibiendo algo bueno, que es casarse. Pero déjeme decirle algo, que eso tiene su fundamento, inclusive en algunos textos de la Escritura, solo que han sido tergiversados los textos de la Escritura. Como dijo el apóstol Pedro, ¿qué hacen los indoctos? Tuercen las Escrituras para su propia perdición. Hablando del matrimonio, ¿verdad? ¿Qué decían? Y aquí se deja ver a un elemento, ¿verdad? Del gnosticismo, ¿verdad? A un elemento del gnosticismo, tal vez con sus orígenes en los esenios. Los esenios eran un grupo nómada, ¿verdad? Que estaba antes de venir Jesús a este mundo. Por allá ellos tenían sus casas, sus viviendas, por allá por el Mar Muerto. Les gustaba vivir como peregrinos, les gustaba vivir en la soledad, ¿verdad? Y ellos no se casaban, les gustaba practicar el celibato. Algunos judíos abrazaron la creencia de los esenios, ¿verdad? Y le fueron añadiendo otros aspectos doctrinales, otras enseñanzas, producto del hombre. Ahora bien, los gnósticos, ¿qué decían? Los gnósticos enseñaban que la materia era mala, ¿verdad? Y por eso, si lo llevamos más a fondo, por eso decían que Cristo no había venido en carne, que Cristo no había creado el mundo, que el mundo había sido creado por una fuerza maligna y mala, porque Dios solo crea lo bueno. Y como la materia, fíjese bien, como el mundo es materia, entonces era malo. Como el cuerpo de nosotros es materia, entonces Cristo no pudo tener un cuerpo real. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo dos personas se van a unir en el matrimonio y el cuerpo es malo? Entonces no puede ser aprobado. De tal manera que ellos abogaban por el celibato. Y ellos decían, si la persona queda sin casarse, ¿verdad? Entonces es más justo ante Dios. Si vive en los monasterios, es mejor que esté apartado de la gente común, ¿verdad? Que así no puede contaminarse con el pecado. Y así inclusive muchos hoy en día lo creen, que para yo ser más santo debo vivir aislado del mundo y de la sociedad. Pero déjeme decirle que el más grande santo de todos los santos que ha existido en este mundo fue Jesús. ¿Y dónde estuvo nuestro Señor? Bueno, allá en Jerusalén, en Galilea, en Capernaum, ¿verdad? En Samaria. Estuvo junto con las sociedades de este mundo, con la gente que practicaba el pecado. Sí, con la gente que vivía una vida alejada de Dios. Y sin embargo, él era una luz que pudo alumbrar el camino y la vida de los que andaban en la oscuridad. Él no necesitaba meterse en un monasterio, no, porque él necesitaba dar a conocer quién es el verdadero Dios, cuál es la vida que agrada a Dios. Y él podía invitar a los hombres a que lo miraran a él como el máximo ejemplo para nuestras vidas. Entonces, esa enseñanza de prohibirán casarse era una enseñanza diabólica. Usted recordará que allá Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Habló sobre un pensamiento que andaba por ahí rodando, ¿verdad? Que decía, no toques, no tocar mujeres, ¿verdad? No tocar mujeres era un eufemismo que indicaba no contraer matrimonio. Pero unido a esa doctrina de prohibir casarse, que ahora durante la Edad Media le dieron mucho más auge, y especialmente el catolicismo, apoyando el celibato, hay otra doctrina que estaba unida a esa, de los apóstatas, y es mandarán a abstenerse de alimento que Dios creó.
Eso se le llama la abstención. Y en teología le llaman la doctrina del ascetismo. La doctrina del ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Es la abstención a los placeres. Porque el comer inclusive es un placer, ¿verdad? Ellos se castigaban duramente y castigaban al cuerpo también duramente. ¿Por qué? Bueno, porque decían que el cuerpo era malo. Imagínense alguna de estas personas del gnosticismo se iban a los cerros a vivir en un lugar muy, no sé cómo le dirán en Nicaragua, de un lugar donde hay muchas lajas, donde hay muchas piedras afiladas, donde el cuerpo no puede estar bien, pero ahí se van a acostar con tal de hacer sufrir el cuerpo. Ellos van a comer inclusive algo salado para que si le da sed no puedan beber agua, porque el cuerpo, según esa creencia, hay que maltratarlo. Ellos hacían ayunos duros, ayunos donde se demoraban muchos días sin comer. ¿Por qué? Porque al cuerpo que es malo había que hacerlo sufrir. En el libro de Colosenses capítulo 2, Pablo escribió, y voy a leerlo textualmente, contra esta doctrina, Colosenses capítulo 2, verso 20, hasta el versículo 22, tan siquiera por causa del tiempo. Pablo dijo, pues si habéis muerto con Cristo, y claramente que los cristianos hemos muerto con Cristo. Ahora dice, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, le dice a los colosenses, ¿por qué? Como si viviese en el mundo, os sometéis a precepto. El cristiano que ha muerto al mundo, ¿por qué tiene que someterse a precepto, a mandamiento de hombre? ¿Como cuáles? Bueno, el verso siguiente, el verso 21 dice, tales como no manejes, ni guste, ni aun toques, en conformidad a mandamiento y doctrina de hombres, cosas que se destruyen con el uso. ¿Cómo le llama Pablo? Doctrina de hombres. ¿Verdad? Eso de no maneje, no guste, ni aun toque. Tiene que ver con comida, tiene que ver con alimento, tiene que ver con matrimonio y tiene que ver inclusive con los placeres lícitos. El mundo estaba enredado, pero Pablo dice, todas esas cosas se destruyen con el uso. No tienen importancia. Y por eso Pablo, ya para ir terminando, amados hermanos, porque el tiempo ha avanzado, él finaliza diciendo, ¿verdad? Prohibirán casarse, mandarán a tenerse alimento que Dios creó para que con acciones de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y cierra el argumento, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse si se toma con acciones de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Dice Pablo, ahora en Cristo hay libertad para poder participar de aquellas cosas que Dios ha creado, sean animales, sean aves, pero lo que ha sido creado para comer. Tampoco vamos a irnos como los escépticos, porque Dios creó al gallinazo, vamos a comerlo. No. Aquí está hablando de lo que Dios creó para comer. Y dice Pablo aquí, todo lo que Dios creó para comer es bueno y no es desecharse, pero si se toma con acciones de gracia. Fíjese bien al final lo que dice, porque por la palabra de Dios es santificado. Y esto me recuerda a aquella visión que tuvo Pedro a las 12, especialmente del día cuando tenía hambre y subió a la azotea, ¿verdad? Para orar. Y ahí Dios le mostró una visión a través de un lienzo tomado de las 4 puntas que bajaban y había toda clase de animales. Y el Señor le dijo, Pedro, mata y come. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, porque jamás entró cosa inmunda a mi cuerpo. Pero vuelve nuevamente la segunda y la tercera vez. ¿Verdad? Alguien me podría decir a mí, bueno, pero es que eso representaba a los gentiles. Claro que yo sé que eso representaba a los gentiles. Esa es una verdad. Pero detrás de esa verdad se esconde algo. ¿Y qué es lo que se esconde? Bueno, que le estaba diciendo a Pedro, Pedro, la ley de Moisés con sus restricciones ha llegado a su fin.
porque era la ley de Moisés la que limitaba al hombre en cuanto a comer cierto alimento. La palabra de Dios. Y la segunda parte, por la palabra de Dios es santificado. La palabra santificado es poner aparte. Desde el momento en que estos alimentos los cosechamos, ¿verdad? Y vienen a nuestra mesa, son para comer, son santificados por la palabra de Dios, porque Dios lo dijo una vez. Y en segundo lugar, Dios espera de nosotros también la oración. Qué hermoso, hermano, en esta noche, ¿verdad? Y quiero concluir con un verso, porque debe haber una aplicación para nosotros, amados hermanos. Satanás no deja de trabajar. Los falsos maestros no dejan de trabajar. Y en la iglesia necesitamos estar alerta, ¿verdad? En Hebreos capítulo 3, verso 12, quiero cerrar con ese argumento de Hebreos capítulo 3, el verso 12. Dice el texto sagrado de la siguiente manera: mirad, hermano, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad ¿para qué? Apartarse, apostatar del Dios vivo. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo para apartarse del Dios vivo por causa de la incredulidad. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Yo no debo enojarme si estoy dentro de la madurez cuando mi hermano me dice: hermano, Esteban, esfuérzate. Esteban, echa para adelante. Esteban, sigue el camino del Señor. Esteban, lucha de verdad, pelea por la vida eterna. Hermanos de Nicaragua, ha sido un gran placer, como siempre, el poder usar esta plataforma para poder llevar a cabo esta enseñanza. Que Dios me lo bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Amén, amén. Gracias, hermano. Gracias por esa gran y excelente mensaje, mi hermano. Claro, preciso, conciso, como dice usted, y no abuelo de pájaro, mi hermano, sino a profundidad para que cada uno podamos llevarlo a la práctica, que es lo que usted hoy nos ha dado. No sé, hermanos, ¿verdad? O si hermano Oscar tiene algo, unas palabras, o algún hermano quiere hacer un aporte o una pregunta, podemos pasar a eso, ¿no? Y el pueblo cayó, mi hermano Oscar, quedó claro. Es que yo creo que el sello que mi hermano le dio con la explicación, eso fue ya contundente. Nos ha dejado una gran enseñanza todito, está más que sobreexplicado, ¿verdad? Así de que lo mejor es callar y empezar a revisarnos, ¿verdad? Para que no nos den de comer gallinazo. Como dice mi hermano, el pueblo cayó. Parece mi hermano que ha quedado sin pregunta, comentario. Entonces procederemos, hermano. No sé si algún hermano. El hermano Luz. A ver, El hermano Esteban, creo que está esperando alguna pregunta, porque él siempre está preparado, mi hermano. Ahí tiene a la orilla su Biblia, su respuesta, hermano Esteban. Como decíamos por allá, que pregunten, hermano, que aquí van a salir edificados, contestados y ya aclarados total. Y eso que pienso, hermano, dame una vuelta por allá por Nicaragua. Por ahí les voy a anunciar. Mi hermano, lo estamos esperando. Muy buenas noches, hermano Rodríguez. Amén. Bendiciones. Ya entre tarde con otros hermanitos y hermanitas
porque estábamos en otra reunión y ya terminamos bastante tarde porque también estaba muy interesante el tema. Pero como siempre quiero agradecer a Dios que siempre nos trae siervos preparados para que nosotros podamos aprender más de su palabra y recordar las cosas que Dios nos ha dejado ahí plasmadas en este libro sagrado. Muchas gracias, hermano. Amén. Bendiciones, Dios les siga dando esa sabiduría y mucho más. Bendiciones Amén. a usted y a su familia. Amén, hermano. Amén. Y que hermano, estaban ahí mi hermano Oscar, el gallinazo, pero no vamos a decir que el gallinazo, ¿verdad? Yo sé que el gallinazo por ahí. Que en Nicaragua lo conocemos de otra manera, mi hermano Esteban. Ya me imagino. Pero está bien eso. Eso es excelente. Bueno, mi hermano parece que los dejó hermano sin palabras, o sea que ya más claro dice, no canta un gallo, mi hermano. Más claro no canta, pero no que el gallo, dice el hermano, yo que el gallo la gallina. Bueno, hermano. Si no hay preguntas, Sí, mi hermano. que ha sido contundente, no hay más que preguntar ni hablar, simplemente nos ha puesto a observar a todos, cada quien en su congregación, a estar vigilantes, a estar atentos, porque, como decimos, pues la palabra de Dios, el ejemplo que ponía nuestro hermano Esteban allá donde pasa la situación con Eva y Adán, pues eso sucedió en el huerto de Edén, no fue en otro lugar, fue en el lugar más seguro que había, y eso hay que tener mucho en cuenta. Ahora en el huerto de Dios donde estamos nosotros pueden suceder cosas y tenemos que estar muy atentos, ¿verdad? Porque dice, apostatarán de la fe, es decir, conocerán de la fe y se irán contra ella. Entonces hay que estar muy atentos, es decir, nos dejamos bien pensando de que tenemos que redoblar el esfuerzo de estar vigilantes, ser, como decía la palabra antes, atalaya en nuestras congregaciones. Amén. Creo que ahí está bien, hermano Alejandro, ya la enseñamos. Bueno, amén, mi hermano, agradecido, ¿verdad? Por tu hermano, con esa gran enseñanza clara, por eso le decía, hermano, clara, precisa, o sea, no tenemos preguntas, no hay nada de que jamás podemos ocultar la verdad dentro de la escritura y excelente, mi hermano, que nos pregunte y nos responde, hermano Oscar, directamente en la escritura. Ahí mismo, en el de su libro que tiene mi hermano, él nos pregunta, él lo responde y él nos aplica para aquellos que podrían decir que no podemos aplicar lo que está escrito al día de hoy, hermano, porque ellos siguen pensando en los postreros días, pero no, usted nos dejó claro, exacto, para que nos quitemos eso de nuestra mente. Bendiciones, mi hermano. No sé si vamos a hacer alguna oración, o si hermano tiene alguna palabra, mi hermano Esteban, ¿verdad? Y luego haríamos un canto y hermano Oscar le pediría que hiciera un hermano que llevara la oración final. No, mi hermano, siempre con el mismo deseo, siempre que esté listo y cualquier invitación, siempre estoy para servirle, mi amado hermano. Siempre que tenga el tiempecito, será un gran placer y un gran privilegio. Amén. Excelente, por aquí lo vamos a tener, hermano, siempre, si sea posible, porque aprendemos, hermano. Nos manda y nos exhorta a leer bien también, mi hermano Esteban. Recuerde que una de las indicaciones que a mí nunca se me va a olvidar, yo le agradezco mucho, hermano, es lea 1, 2, 3, 4 el texto, porque a veces lo hacemos, hermano, y vemos una palabra que ahí no estaba. Y ya la hacemos doctrina para los hermanos. Si los hermanos estaban distraídos, también ellos van a cogerse esa palabra que no estaba ahí, sino en la mente de muchos. Excelente, mi hermano. Claro que sí. Así es, hermano. Así es la iglesia vigilante. Velad y orad, dice también que tenemos que estar nosotros en eso. Hermano Oscar. Bien, hermano, vamos a
a ser despedidos, vamos a tener un pequeño coro para que el hermano Esteban, ya sé que mañana tiene enseñanza bíblica igual. El hermano que lleve la oración, ¿verdad? Sea el hermano que ore por la reunión de la Iglesia de Cristo en todo lugar mañana, que nos permita Dios, ¿verdad? Estar ahí reunidos y por siempre la salud de nuestro hermano Esteban, que tenga una salud para que siga fuerte en esta tarea. El audio, Fulvio. Usted va a ser un gran huésped, hermano, para nosotros cuando venga a Nicaragua. Eso que quede sello. Aquí nosotros lo vamos a esperar porque usted va a ser una persona que nos vamos a sentir muy dignos de servirle y apoyarle en su estadía en Nicaragua. Así es de que ni se le ocurra tratar de venirse para que la misión lo absorba también. Así no se vale. Aquí tiene hermanos nicaragüenses que queremos estar a la orilla suyo y compartir este tiempo que Dios le permita. Compartir con el pueblo de Nicaragua. Oraciones para nuestro hermano Chuck Morris, que ya vaya saliendo de esa situación que tiene. Es un gran amigo, un gran servidor también para Latinoamérica. Y siempre pues atentos a cómo están las enseñanzas. Dice el canto, Estad por Cristo firme, un coro rápido. Y creo que nuestro hermano ya está preparado, no, mi hermano Moisés Robinson, desde su lugar, ¿verdad? Estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzado y la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, os llama a la lid. Con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Es fuerte el enemigo, mas Cristo es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres es débil, es infiel. Vestíos la armadura de la oración. Deberes y peligros demandan gran tesón. Mi hermano Moisés Robinson, si puede hacer la última oración, agradecido, ¿verdad? Orar siempre por el hermano Chuck Morris, ¿verdad? Por él, por nuestro hermano Kid Brother también. Recordemos que andaban en una campaña por el lado de México y ellos fueron, ¿verdad? Con esta pandemia, entonces que se mejoren. Son servidores grandes de la palabra de Dios. Hermano Alejandro. Amén, mi hermano, diga. También orar, hermano. Hoy se hizo oración acá a las 9, pero yo estaba conectado con ustedes en Panamá por el hermano Norman Lara de Chiriquí, David, un hermano que a mí me consta, ha sido fiel, ha ayudado mucho en la construcción del edificio, ha sido un ejemplo para muchos. Estoy bastante un poco tristón, pero al mismo tiempo alegre porque sé que el dominio lo tiene Dios. Pero él está hospitalizado, ayer estaba bastante grave. Me gustaría que mi hermano Robinson lo lleve en oración. Norman Lara, por COVID. Amén, amén, gracias hermano, exactamente, para eso estamos hermano. Y vamos a retomarla también el miércoles que tenemos jornada de oraciones, Dios primero lo permita,
Vamos a apuntar su nombre y vamos a estar orando por él siempre, hermano. Sí es, hermano Robinson. Amén, mi hermano. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Vamos a orar entonces por todas estas oraciones y en esta hermosa noche para ser también despedido. Dios, Padre, que moras en el cielo y en todo lugar, queremos pedirle, Padre, sea usted con nosotros, guiándonos, cuidándonos, ayudándonos sobre todas las cosas, en el camino espiritual, Padre, en la vida que hemos elegido, que es andar espiritualmente. Sea usted, Padre, quien nos cuide, nos lleve agarrado de la mano para no caer, Padre, en ninguna tentación y ser siempre obediente a su palabra. Padre, agradecidos siempre por los siglos de los siglos estaremos, por todas las bendiciones que usted nos da. En este momento queremos pedirle, Padre, por el hermano Norman Lara, quien padece de COVID. Usted que conoce su corazón, Padre, conoce a esta alma. Queremos pedir que sea usted que lo guíe, lo cuide, aparte esa enfermedad del cuerpo de nuestro hermano, ayudándolo, guiándolo, para que sea reconfrontado, Padre. Que tenga esa fuerza nuevamente para seguir en su camino. Sea usted con él, Padre, siempre ayudándolo a él y su familia. Bendiga, Padre, sus familiares para que también estén al pendiente del hermano. Y sea lo que sea, Padre, que siempre usted esté con nuestro hermano en Cristo. Padre, de igual manera queremos pedirte por hermano Morris, que lo bendiga, lo guardes, lo cuides de todo el mal, que se vaya recuperando pronto, Padre, de todos los males que pueda tener nuestro hermano. Diríjalo y ayúdelo, Padre, en todo momento. Igualmente pedimos, Padre, por nuestro hermano Kick Brother. Guárdelo, guíelo, cuídelo donde él se encuentra, sabiendo de que el hermano se esfuerza, Padre, en ir a muchos lugares, Padre, donde él lo llame. Queremos pedir que usted lo cuide, lo bendiga y le dé ese amor, Padre, que siempre ha tenido nuestro hermano Kick para con los demás en abundancia. Bendígalos a ellos, Padre, y cuídelos en todo momento, sus familiares de igual manera, para que estén, Padre, siempre en pendiente de nuestros hermanos. Cuide a cada hermano acá presente, Padre, dirigiéndonos y ayudándonos siempre. Cuide al administrador de esta plataforma, nuestro hermano Esteban. De igual manera, protéjalo a él, siempre como un predicador, Padre, que es un gran maestro. Dígalo, ayúdelo a él, su esposa, sus hijos, su nieta. Padre, cuídelo, fortalézcalo y ayúdelo siempre. Padre, guíe y cuide al hermano Alejandro Ampié. De igual manera, fortaleciéndolo, Padre, a seguir siempre un pie adelante en el camino espiritual. Bendiga de igual manera, Padre, a nuestro hermano Oscar Muñoz, su familia, su esposa. Y de igual manera a todos los hermanos que están acá en esta plataforma. Sea usted que los dirija y los ayude, los guíe y los cuide. Padre, sea usted siempre con nosotros, aumentándonos la fe en todo momento, guiándonos y protegiéndonos, Padre, de todo mal. Padre, que sea usted primeramente en nuestra diario vivir, en todo momento, en nuestra mente, al pensar que sea usted primero quien se encuentre reflejada allí. Damos gracias, Padre, y pedimos que sea usted que nos dé esa oportunidad de seguir adelante en este camino tan precioso que hemos elegido. Quédese con nosotros hoy, mañana y siempre, para seguir glorificando siempre, Padre, su nombre. Estaremos allí al pendiente siempre, Padre, hasta el día que usted llame por cada uno de nosotros. Fortalézcanos y guíenos para poder resistir a todo problema. Padre, damos gracias. Gracias. Y pedimos que sea usted siempre con los hermanos que traen estas enseñanzas, con estos hermanos que siempre están al diario vivir, Padre, para enseñar a muchas almas. Bendígalos a muchos. En el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús, puesto se lo pedimos. Amén y amén.
Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano Moisés Robinson. Gracias, mi hermano, nuevamente Esteban Rodríguez, por estar con nosotros con esa contundente enseñanza, hermano. Gracias. Hermano Oscar Muñoz, por estar con nosotros y dirigirnos esos himnos. Nuestra hermana Lucy Munguía de El Salvador. Y bendiciones también por nuestro hermano Phil, que estaba también en una campaña por allá, por El Salvador. Un poco estaba terminando, creo que hoy, ¿verdad? Pues nuestro hermano Adán Melara, bendiciones. Nuestra hermana Silvia en pie, gracias por estar con nosotros en este momento. Hermana Marlene Valencia, bendiciones a usted y toda su familia. Gracias por estar a través de esta plataforma. Hermana Itchel Pino, gracias siempre por estar con nosotros, compartiendo y fortaleciendo. Hermana Keira Pino, gracias por estar aquí, fortaleciéndose en la grandiosa palabra de Dios. Siempre nos recordamos llevar a nuestra hermana en sus oraciones. Nuestra hermana Elia Valencia, bendiciones para usted, toda su familia, hermana Elia. Que Dios la siga fortaleciendo y le dé esa ganas de estar con nosotros aquí compartiendo. Nuestro hermano Abdiel de Gracia, bendiciones para él y toda la familia. Nuestro hermano Santos Melara, bendiciones. Nuestro hermano Martínez, gracias también, ¿verdad? Por esa oración. Nuestro hermano Ángel, bendiciones y gracias por estar aquí. Hermano Rocco Valencia, bendiciones, mi hermano, gracias por estar con nosotros, edificándose en la grandiosa palabra de Dios. Gracias, hermano. Bendiciones a todos. Sé que mi hermano mañana está dirigiendo el culto en Mañanita Afuera, llevando esa poderosa palabra de Dios en la cual, hermano, por ahí estamos presentes siempre nosotros, aprendiendo, escuchando y yendo para adelante. Hermanos, bendiciones. Pueden despedirse, ¿vale, hermano? Y darle gracias. Hermanito Alejandro, la hermana que aparece con el nombre de Santos Melara es una hermana. Hermana, sí, ella aparece con el nombre de Santos de Mejía, creo. Está bien, mi hermana. Gracias por esa aclaración, ¿verdad? Gracias. Ella es hermana del hermano Adán Melara. Excelente, excelente. Eso es muy bueno saberlo, mi hermana. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Y hasta el próximo sábado, primeramente Dios, que es cuando tengo tiempo. Ahora porque ya terminaron la reunión tarde, se extendieron en el tema, la hermanita. Pues, gracias a Dios puedo estar acá con ustedes. Amén, amén. Buenas noches y bendiciones a todos. Amén. Amén, hermana Lucita. Que el Buenas Señor le noches. bendiga. Que Dios bendiga. Hola. Amén, hermanito santo, bendiciones. Buenas noches, mi hermano Esteban. Muchas gracias por esa gran enseñanza. Siempre me deleito en la palabra de Dios que es expresada a través de usted. Los domingos también lo escucho. Estoy aprendiendo, me estoy ordenando también en algunas cosas que a veces, pues en las iglesias de Cristo no están bien ordenadas, y entonces creo que con esta enseñanza quedé muy satisfecha y seguirle, ¿verdad? En su enseñanza para afianzar el conocimiento verdadero. Bendiciones. Gracias, mi hermana. Adelante. Bendiciones, hermanos. Bendiciones. Buenas noches y bendiciones a todos. Amén, hermano. Como dijo la hermana Lucy, ya entramos un poquito tarde a la reunión, pero lo que escuchamos de la enseñanza fue excelente, excelente. El hermano Esteban, ¿verdad? Dios le bendiga y le ayude siempre. Que Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano. Amén. Que el Señor te bendiga también, mi amado hermano. Ya ve, hermanito Esteban, que tenían los comentarios para último. Querían cerrar con broche de oro los hermanos. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos, a cada uno de ustedes, allá donde se encuentran.
Bendiciones. También entré tarde. Hermano Ampie, me disculpa allí por paviarme en otra clase. Varón de Dios, mi hermano, sé que estaba llevando el evangelio poderoso, mi hermano, en tiempo y fuera de tiempo. Por algo ahí no está nuestro maestro, que tenemos que estar, mi hermano Esteban, siempre de nos llamen para llevar el evangelio de la verdad de Dios, hermano. Tranquilo, mi hermano, sé que un gran servidor también. Le agradezco por estar con nosotros también aquí. Bien, hermano, de mi parte, que Dios me los siga bendiciendo a todos. Voy a salir ya, que Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo para ustedes y los amo en el Señor. Amén. Amén, igualmente. Buenas noches a todos. Amén, amén.